El psicoanálisis en sus comienzos e incluso en la actualidad ha sido una doctrina que ha despertado grandes pasiones a favor y en contra. Sigue siendo objeto de controversia, pero no cabe duda que sus observaciones han sido de gran aporte para la construcción de la psicología. El psicoanálisis es una teoría planteada por Sigmund Freud, quien a partir de sus observaciones logró, pese a las limitaciones y críticas de la época, plasmar una explicación a los problemas mentales. El psicoanálisis, digamos que es tres cosas. Freud lo define como una teoría del aparato psíquico, donde tiene conceptos y construcciones muy interesantes para explicar la personalidad humana, el inconsciente, la conciencia, el yo, el ello, el superyo. También hay otros psicoanalistas que después han trabajado al respecto y muestran una dimensión imaginaria, simbólica, real, que nos constituye como seres humanos provistos del lenguaje y del psiquismo. También el psicoanálisis es una psicoterapia y también es un método de investigación. El ejercicio profesional del psicoanálisis requiere de una gran preparación y formación en la academia y de una posición muy abierta y atenta que no permite discriminación ni asombro. El psicoanálisis, sin duda, mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes. Por ello, quienes acudan a un profesional debidamente calificado lograrán en un tiempo no claramente determinado dar fe de su evolución y notoria mejoría en los diferentes aspectos de la vida. Como psicoterapia, el psicoanálisis, que es un dispositivo esencialmente fundado en la palabra y en la escucha de los analizantes, que así llamamos a los pacientes que van a vernos, y con una posición determinada del analista que lo escucha, que él mismo ha hecho un análisis y que permite que sus intereses no estén jugando en la psicoterapia, sino que estén por fuera. Es toda una formación que hay que hacer para esto, de largos años. Entonces permite que las personas vayan a hablar de su sufrimiento, de aquello que no funciona en sus vidas, sea a nivel amoroso, sea en su relación con el saber, sea en su relación con la sexualidad, sea en la relación con la vida misma. Las personas sufren y van y hablan con el psicoanalista y poco a poco se van dando cuenta de cómo ese sufrimiento está enraizado en la construcción de su subjetividad, sea a partir de palabras que retuvo de sus padres o del entorno familiar en su primera infancia, palabras que lo hicieron sufrir o palabras no dichas que él hubiera esperado que se las dijeran y que el recordar justamente el que no tuvo esas palabras también le provocan un sufrimiento, y eso se actualiza con las circunstancias de su vida actual, cuando encuentra situaciones en las que esas palabras hacen una resonancia, para cada quien son distintas. Eso es lo que configura la singularidad de cada caso clínico y que permite también decir que el sufrimiento de cada quien es distinto. Cada paso es distinto y la particularidad del tratamiento conlleva a denotar la causa primaria de todo sufrimiento, que no es más que aquello que desarrolla su patología. Entonces el psicoanálisis es un dispositivo terapéutico que permite ocuparse de la resonancia inconsciente de esas palabras que cada quien retoma del discurso que lo rodea y con el cual configura su neurosis, su psicosis, su posición en el mundo, su patología y todo aquello que lo hace sufrir. Muchas psicoterapias tienen por idea establecer la armonía perdida, y es la construcción y el sueño que Freud describió como el principio del placer. El principio del placer, digamos, es algo que regula el aparato psíquico y tiende a construir como una especie de acomodación, de adaptación subjetiva, una especie de homeostasis, pero esto es lo que se rompe de manera constante con la experiencia de la vida. Esa armonía es un estado soñado por el sujeto. Es la búsqueda que se halla de manera constante con el interés de alcanzar el ideal y la satisfacción de todos sus deseos,
motivado por una unidad imaginaria y particular. Finalmente, esa armonía es un estado perdido, ideal, del sujeto, por ejemplo, en la relación con la madre, donde es una relación cuasi perfecta, donde hay alguien que de manera incondicional y para el cual el sujeto tiene un valor, es cuidado, es amado, es querido de modo incondicional, etcétera, etcétera. Entonces eso se rompe por lo que nosotros llamamos el complejo de destete, que significa la separación de la madre y el hijo a nivel psicológico, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, lo cual no es sencillo en nuestra cultura, donde la madre se vuelve un ícono incondicional para toda la vida, donde no crían a los hijos para irse de la casa, sino para estar ahí todo el tiempo, pegados de las faldas de las madres, y donde hacen nuestra configuración cultural cosas muy complicadas, como por ejemplo la alta valoración de la madre, y entonces eso significa la desvalorización de otras mujeres y el tratamiento de las mismas como si fuesen objetos, lo cual hace que los hombres también dividan en su subjetividad las mujeres para amar, es decir, aquellas que se vuelven las madres de sus hijos, y las mujeres con las que obtienen, por ejemplo, un goce sexual, la otra, o la prostitución, en fin, toda una serie de fenómenos al respecto. Para el psicoanálisis, es el lenguaje el único mecanismo que tenemos para relacionarnos con los demás, y es la única manera de reducir esas conductas que atentan contra el sí mismo y contra los demás. En el mundo del psicoanálisis no existe armonía, tampoco equilibrio. Ello hace parte de una manera exclusiva de un imaginario, por cuanto el proceso terapéutico no conlleva a restaurar, sino que espera poder con sus componentes personales vivir en sociedad. El psicoanálisis no trata de restaurar una unidad perdida porque esa unidad es imaginaria. En realidad, nuestra concepción es que no hay unidad, no hay equilibrio, no hay armonía, sino una profunda desarmonía entre los sexos, una profunda desarmonía en las relaciones de los unos con los otros, en virtud de que el lenguaje ha transformado nuestros instintos y es el lenguaje la única herramienta que tenemos para relacionarnos con las demás. El mundo capitalista profesa mediante unos ideales un tanto comerciales principios de felicidad y promete cápsulas de alegría en la consecución de objetos del mercado. Sin embargo, el ideal cambia cuando el objeto es alcanzable, por cuanto la felicidad, más allá de ser objetiva, es realmente objetiva. Sí, el capitalismo volvió la felicidad un imperativo. Todo el mundo tiene que ser feliz y si está un poco triste, entonces le ofrece las pastillas distintas, los medicamentos llamados de la felicidad o la consecución de objetos para ser feliz. El psicoanálisis piensa primero que la felicidad no es algo que esté en el programa de la civilización. No hay nada que nos asegure la felicidad, por eso se tienen que crear tantos objetos, porque ahí hay un agujero central. La felicidad para el psicoanálisis no es un estado duradero y es relativa a la persona y sus propias necesidades. El psicoanálisis piensa que la felicidad no es un estado permanente, un estado final, un estado duradero, sino que hay una definición muy precisa en el malestar en la cultura de Freud de lo que es la felicidad, y es la satisfacción súbita de una pulsión por largo tiempo reprimida. ¿Eso qué quiere decir? Que si es súbita no es permanente, que es relativa a cada quien, porque todos no tenemos las mismas pulsiones insatisfechas en distintos momentos de la vida. Si el uno no tiene comida y está insatisfecho desde el punto de vista de la autoconservación, su felicidad va a ser un plato de comida. Pero si tenemos la comida, ya no vamos a querer la comida, sino querer otra cosa. De otro lado, la felicidad nace del contraste. Si yo no conozco la infelicidad, no puedo saber lo que es la felicidad. Si yo no conozco la carencia, no puedo saber qué es la abundancia. Entonces eso hace que no haya una manera de decir para todos la felicidad es algo, sino que es relativo a cada quien, e incluso para un mismo sujeto su felicidad puede ser en un momento de la vida una cosa y en otro momento otra, de acuerdo a la pulsión insatisfecha que tenga en ese instante. Para el psicoanálisis, la felicidad no tiene la misma concepción que tienen otras teorías, que hacen de ella un estado alcanzable y permanente,
Por el contrario, la felicidad se atribuye a la búsqueda y al encuentro con una ausencia. No es permanente en el tiempo, es un clímax que tiene un mediano reposo hasta el encuentro de una nueva falta, es decir, una nueva ausencia o necesidad subjetiva. En ese sentido, se caen muchos discursos ideológicos que nos promueven la felicidad como un momento permanente, como un futuro, como una cosa, digamos, para siempre, porque incluso un sujeto humano, cuando se prolongan las mismas condiciones, lo que hace es que se aburre, se hastía del sol, se hastía de tal, si ya lo tiene demasiado, se hastía de la comida si lo tienen demasiada. Por ejemplo, los países que tienen alto desarrollo en la posibilidad de consumo, países como Suiza, países en los Países Bajos de una gran, lo que llaman aquí, calidad de vida, hay muchos suicidios precisamente porque falta el agujero, que es lo que permite que uno desee cosas en la existencia y arme proyectos para su consecución. Los humanos somos seres de necesidad y de deseo, pero ante todo, de lenguaje. Por ello, nos diferenciamos claramente de los animales. Pero sobre todo somos seres de lenguaje, y pasar la necesidad por el lenguaje ya nos transforma la necesidad. Por ejemplo, cuando uno tiene sed, podemos decir es una necesidad. Un perro va y toma agua, así sea agua sucia, y ahí sació su necesidad. En cambio, un humano, cuando tiene necesidad, transforma el deseo de satisfacción en la tendencia a la satisfacción, la transforma en tendencia en la comunicación. Entonces pasa su necesidad por las palabras, y ya eso ya no es un objeto de la necesidad, sino un objeto de la demanda. Por ejemplo, pide comida, pide agua, o pide una marca, o pide una gaseosa, o pide un jugo. Y ese objeto que obtiene por medio del lenguaje no necesariamente es el objeto que colma la necesidad, sino que colma, por ejemplo, el usar una marca determinada de bebida. Y ahí ya hay algo más allá de la necesidad que está ese sujeto buscando colmar. E incluso puede ser que ni siquiera satisfaga su sed, porque diga, yo no tenía deseo de esto, sino de otra cosa. Ese de otra cosa dice que no somos seres de necesidad, sino que más allá de la demanda hay un objeto indefinido que es el objeto del deseo. Y por eso muchas gentes, cuando obtienen aquello que tanto deseaban, ya no lo disfrutan porque ya lo obtuvieron. Es como el cazador respecto a la presa, que lo que importa en el cazador no es la presa, sino el acto mismo de la caza. Y el capitalismo ha encontrado la manera de explotar eso para vendernos objetos, diciéndonos que son los objetos de la felicidad, el objeto de colmar algo que siempre nos ha faltado, pero es un engaño, porque ese objeto por sí mismo es inalcanzable. No la entierres ni lo llores,